Hola muchachos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo podcast número 2. El día de hoy tenemos a una invitada. Ella es Natalie. Ella es química ambientalista y es Química de ambiental, Chile. sí. Ok, química ambiental, es de Chile y es creadora de la página Ciencia 1M. Ella maneja las redes sociales, me parece que de TikTok y Twitter principalmente. Entonces, hola Natalie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola César, gracias por invitarme al podcast y a todos los que lo estén escuchando. Así que estoy muy feliz de la invitación porque es el primer podcast que me invitan. Así que espero que sea una buena instancia para poder hablar de ciencia. Muy bien, saludos desde México hasta Chile. Sí, además estamos internacional, así que hay harto alcance en México. Hay mucha divulgación Bastantes. allá. Sí, vaya que hay bastantes divulgadores, edutubers de México y bueno, también en Chile conozco a algunos de ellos, pero bueno, vamos a comenzar entonces con precisamente ese tema que tiene que ver con la ciencia en estas redes sociales, estas plataformas digitales. Y exclusivamente en TikTok. Estuve por ahí stalkeando un poco de el trabajo que haces en TikTok, en los videos de 3 minutos. Bueno, anteriormente eran de 1 minuto, pero ahora me parece que ya son de 3 minutos. Y veo que mencionas varios datos curiosos, algo de ciencia precisamente entretenida en química, que es la especialidad precisamente en la que se enfoca la página de Ciencia 1M. Y primero que nada, pues me gustaría preguntar, ¿por qué la página se llama así? Ciencia 1M. La historia del nombre sí es un poco curiosa porque yo quería hablar de temas científicos, ya en especial de química. Entonces dije, la palabra ciencia tiene que estar ahí. ¿Y con qué adornarla? Se me ocurrió 1M, porque en química hay una unidad de concentración en la que se trabaja que se llama el molar, que se abrevia como letra M. Entonces yo le puse 1M como ciencia en la concentración 1 molar, ¿ya? Como aplicando una terminología química de cálculos en el nombre. Ah, Y ahí vaya, quedó bautizado. vaya dato curioso, 1M, no pensé que tendría que ver específicamente con química. De hecho, no encontré ese Sí, dato por algún lugar, no sé si lo tengas en alguna presentación de tus redes. no lo tengo porque no se me había ocurrido hasta que ahora que me preguntaste explicar por qué le había puesto ese nombre. Yo creo que falta que salga el TikTok, ¿no? En donde aparezca el Sí, dato curioso de por eh, qué el nombre. sí, es una unidad de medida que se utiliza en química, la M, mucho. Ya Entonces, veo. como era la primera vez que estaba haciendo divulgación, dije ya 1M. Ok, muy bien. Ciencia en TikTok, Ciencia 1M. Em, bueno, me parece que la plataforma de TikTok, no sé si estemos en la misma sintonía, tanto Chile como México, pues es una de las plataformas que los últimos años ha tenido un mayor alcance, a diferencia de algunas otras, como Facebook o inclusive YouTube. Tiene un alcance más orgánico, TikTok. Entonces, yo estuve buscando precisamente un poco de información sobre Natalie, sobre Ciencia 1M, y me parece que actualmente solo manejas estas dos redes, TikTok y Twitter, o manejas alguna otra, Sí, quizá como YouTube o Facebook. no, solo Twitter y TikTok. Yo partí con Twitter el año pasado. Llevo un año y un poco más con la cuenta de Twitter. Y ahora que vi que TikTok ha tenido un alcance súper grande, como dice acá en Chile, en México y parece que en todos los países, y vi que varios divulgadores estaban probando esta nueva red, ¿ya? Entonces ahí yo me uní y dije, ya, vamos a probar. Así que ahí partí con TikTok hace como un mes por ahí. Entonces podríamos decir que elegiste TikTok a diferencia de YouTube por el alcance, ya que, pues sí, efectivamente hay un mayor alcance, mucho más personas de forma orgánica ven pues los videos de TikTok, ¿no? Ahí aparece precisamente el número de Por el vistas. alcance. Y también porque encuentro que es más fácil para el tipo de contenido que yo hago, porque estoy muy acostumbrada a solo escribir, como en Twitter. Entonces ya saltar a TikTok, donde es una plataforma que tú ya tienes que mostrarte, igual todo un cambio. Y con los efectos es más fácil. En cambio en YouTube son videos, qué sé yo, más largos, que requieren más trabajo detrás,
porque ahora estoy trabajando de clases particulares, entonces no tengo mucho tiempo para preparar videos largos. Y además he escuchado que YouTube es más complejo el algoritmo para uno crecer como divulgador y también por los asuntos de copyright. Escuché que eran como más estrictos, entonces hay que tener mucho más trabajo en más detalles que quizás que en TikTok, que me podía dar más facilidades también para compartir contenido. Sí, así es, efectivamente. Pues YouTube es otra plataforma en donde hay un poquito más de restricción. Lo que mencionas, por ejemplo, todos estos derechos, copyright, no se puede utilizar música o inclusive imágenes, ¿no? Que tengan precisamente esos derechos, a diferencia de TikTok. Pero yo creo que es por la monetización, precisamente. Yo he manejado YouTube estos últimos 3 años, prácticamente. Y Sí, estuve también efectivamente, viendo tus redes, vi que tenías muchos videos de YouTube explicando matemáticas. Y dije, ¿por qué no vi tu contenido cuando estaba estudiando matemáticas? bueno, el canal tiene más o menos unos 3 años. Entonces, pues yo creo que a lo mejor cuando empezamos a crear el canal, a lo mejor ya no necesitabas tanto la parte Claro, matemática. en esa época no había mucha divulgación tampoco, no era tan común que uno buscara contenido educativo en YouTube. Es como un boom, ¿no? Que se dio, pues me parece que fue en el 2007, 2016. Muchos divulgadores o bien edutubers que se dedican únicamente a la enseñanza de alguna ciencia, pues crearon su canal de YouTube. Pero efectivamente hay mucho más trabajo detrás de YouTube para crear un video y subirlo y todo ese tipo de cuestiones es más tardado. A diferencia de TikTok, que ahí precisamente están todas las configuraciones y las herramientas eh, para editar el video, ¿no? Entonces yo creo que Sí, fue es mucho un... más sencillo. Así es, fue mucho más sencillo precisamente. Y el tipo de contenido que realizas, ¿consideras para quién va dirigido? ¿Para qué tipo de generación? Porque he escuchado que en TikTok está precisamente la generación, los centennials, a diferencia de los millennials. Los millennials son los que más consumen YouTube, yo me incluyo precisamente ahí, pero en TikTok hay una generación diferente. ¿Tu contenido Sí. para qué público consideras que va dirigido o es en general? Mm, Yo creo que mi contenido está dirigido como desde público adolescente hacia arriba, porque mi contenido trata de acercar conceptos de la química que vemos todos normalmente, o sea, que todos vemos todos los días, pero darle la explicación a esos fenómenos. Y a mí me gusta explicarlo utilizando como el humor o ser cercano con las personas, usando GIF, cualquier recurso visual, imágenes, memes, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que en TikTok también tienen como una mayor cantidad de probabilidad de acercar a la gente porque las nuevas generaciones le gustan ese tipo de contenido. Le gustan los memes, le gustan los GIFs y además ser un tema que es transversal a todas las generaciones, tanto más niños como más adultos, lo ven todos los días y uno le pregunta ¿y por qué sucede esto? A todos se lo hace replantear y tratar de interesarse quizás por la respuesta. Vaya, vaya que sí. ¿Cómo cambian las cuestiones de visualización o qué es lo que se tiene que hacer actualmente para entretener a un público, ¿no? De diferentes generaciones. Sí. Em, entonces, ¿podemos considerar que eres edutuber o cuál es el término en TikTok? No Edutop, sé, ¿no? sabes que como yo llevo un mes en TikTok, no me puedo considerar nada todavía, pero sé que se llaman, bueno, TikTokers los que hacen conocimiento o los que trabajan de esa plataforma, así que será algún TikToker de ciencia, no sé cómo se llamará, o EduTuber, que son los que hablan como de educación, pero aplicado a YouTube. Así que quizás algún término podría ser como divulgadora científica, por ahí, en varias plataformas, porque al final lo que busco con mis contenidos es explicar cosas de química o de medio ambiente que para todos no son muy cercanas, pero que quizás no sabemos lo que hay detrás de ese fenómeno que vemos todos los días tan normal y nunca nos planteamos el trabajo detrás, quizás de investigación, que hubo para descubrir lo que usamos todos los días, como algún plástico, por ejemplo. No se sabe la historia de los polímeros que hay detrás de eso. Entonces, este tipo de cosas son las que a mí me gustaría divulgar. Vale, son ese tipo de datos curiosos que tienen que ver Sí, con ciencias, ¿no? Hay muchos datos curiosos en química, en matemáticas y prácticamente todas las ciencias.
Y lo que he visto en TikTok y en YouTube es que hay dos tipos de creadores. Uno se podría considerar que es el divulgador, en este caso divulgación sobre química, y otro es enseñanza sobre química, que tiene que ver más que nada con las clases que se imparten en el nivel medio Claro, superior o en la educación básica, ¿no? Entonces, yo creo que hay diferencias. Yo creo que la sí, parte de divulgación tiene que ver un poquito más sobre datos curiosos, a diferencia a lo mejor de la enseñanza, que tiene que ver únicamente con, pues precisamente lo que se enseña en las escuelas. ¿Qué toda crees la razón. que es lo que motiva a una persona o inspira a crear contenido en este tipo de plataformas? En mi caso fue como una inspiración doble, porque primero yo consumía en el último tiempo, el último año o 2 años, varios divulgadores de los más grandes conocidos, Javier Santolaya, que uno conoce, Date un Blog, la gata de Schrödinger, todos esos youtubers y divulgadores como de otras ligas más superiores que nos contaban tantas cosas, hacían libros. Entonces yo dije, ay, qué interesante, a mí también me gustaría comentar, también me gustaría hacer lo que ellos hacen. Y también coincidió que yo empecé a trabajar haciendo clases particulares. Entonces, en mis clases para niños de como, que aquí se llama enseñanza media, que va de primero a cuarto medio, que vendría siendo como niños de 13 años, por ahí, 12 13 años, hasta los primeros años de universidad. Entonces, sobre todo para los más pequeños, para enseñar la materia, trataba de ocupar datos curiosos para que ellos se interesaran por los temas. Entonces también se me ocurrió, ¿por qué no comentar también en Twitter los datos curiosos que yo iba encontrando y iba comentándole a mis alumnos? Entonces Vale. ahí surgió la página de Twitter. Y ahí empecé a divulgar ahí, que era lo que se me hacía más fácil, que uno podía escribir, aprender a resumir contenido, como ahí se puede escribir hasta 140 o 45 caracteres. Así que ahí de a poco fui armando la comunidad. Ahora que mencionas que consumías contenido en YouTube, mencionaste algunos youtubers muy, muy famosos de ligas mayores de física, Datum Bolio, Javier Santolaya, la gata de Schrödinger, Quantum Fracture quizá, ¿no? Que yo creo que son También, de los sí, ciencia primeros, de asustada también, en química. exactamente, de los Sí, primeros, de los primeros. pues que se aventaron, ¿no? A realizar este tipo de, Sí, de contenido y fue de inspiración para muchos, eh, bueno, para posteriores creadores, ¿no? sí. De repente uno lo ve y en algún momento de tanto verlo, uno dice, ay, pero yo también soy de esta área, ¿por qué a mí que yo también podría hacerlo? Yo también podría contar los datos que yo sé. ¿Y cómo fue el contacto de ese contenido en YouTube? O sea, ¿cómo fue? ¿Recuerdas la primera vez que viste ese tipo de contenido con esos YouTubers? ¿Por qué lo viste? ¿Te apareció en sugerencias? ¿Estabas preparando una clase? Sabes que como tú mencionaste, habían dos tipos de contenidos, como los educativos para enseñar clases y estos divulgativos. Yo había visto varios para que te enseñan clases, que te enseñan como Julio Profe a hacer matemática, ese tipo de cosas. Pero no me acuerdo cómo llegué bien a Date un Blog, quizás yo creo que fue en sugerencias. Y de ahí el contenido me pareció interesante, la forma de explicar, sobre todo la parte de física, que yo como química no sé mucho, entonces la parte actual, el colisionador de partículas, el origen de las galaxias, todos esos misterios grandes, y la forma en que los contaban era como súper interesante. Entonces ahí empecé yo a seguir ese contenido y ese contenido dio contenidos relacionados y empecé a seguir a todos los otros divulgadores. Sí, aparece todo el pack de divulgadores Sí, de venían ese en tipo pack. relacionados. Sí, Sí. efectivamente, yo recuerdo que también me sucedió lo mismo. Yo estaba preparando una clase y estaba buscando un video sobre la ley de Hooke, ajá. Y me topé con un video La de de, los resortes. exactamente, me topé con un video de física de Javier Santolaya y ya de ahí, pues No hubo vuelta atrás. el algoritmo de YouTube me recomendó y pues hasta la fecha seguimos viendo y seguimos siguiendo a los Sí. divulgadores. Em, Eres de Chile y ahora que recuerdo viene a mi mente un divulgador muy conocido que de hecho
tiene más o menos un año y medio que conocí. Wikiseba, no sé si lo ubicas. ¿Sabes que hace poco descubrí a Wikiseba? Había visto un par de videos y no sabía que era de Chile. Y ahí descubrí su contenido, que ha crecido harto en las plataformas y que aplica también con contenido social, así que tiene una comunidad bien grande. Sí, él es un youtuber sobre biología, pero Sí, me llegó de repente a la cabeza precisamente por el acento, porque tuve la oportunidad de conocerlo, te digo, hace un año y medio, y genial. el acento es muy similar. Creo que los chilenos hablan un poquito más rápido que los mexicanos. A lo mejor Sí, han de pensar que hablamos muy, muy pausado. sí, debe pensar que hablo muy rápido y que me estoy tratando de medir para hablar más lento. Sí, a veces yo le decía a Wikiseba, oye, a ver, ¿puedes hablar un poquito más lento? Pero bueno, no me ha pasado con Natalie. Qué bueno, estoy tratando de controlarlo porque sí me había dado cuenta. El contenido, entonces, bueno, tienen en menos tiempo, en 3 minutos de TikTok, quizá explican, exponen un poquito más de datos ustedes que nosotros. Sí, sí que estoy tratando ahí en TikTok, como todavía no tengo mucho contenido nuevo planeado, eh, conocí a otro divulgador chileno. Entonces él también me recomendó TikTok. Entonces me dijo que podía partir haciendo TikTok de mi contenido de Twitter. Entonces como yo ya llevo un año en Twitter y tengo harto contenido generado, estoy trabajando en transformar esos textos a TikTok. Ya, entonces tienes el guión prácticamente, ¿no? Ya diseñado en Twitter y ya lo Claro, estás convirtiendo a a TikTok. ese medio digital multimedia, video. Exactamente, porque ya tengo las referencias, tengo todo el trabajo listo. Recuerdo el último TikTok que está publicado en Ciencia 1M. Habla precisamente sobre el chocolate, sobre el olor del chocolate, yo recuerdo. Sí, Y también por ahí veo que hay algunas páginas, o sea, yo supongo que para crear contenido digital, pues hay que investigar precisamente antes, pues en internet, en libros, pero yo siento que bueno, hay muchos sitios para investigar, pero considero que muchos creadores de contenido buscan artículos, buscan información pues más detallada. Entonces, prácticamente, no sé lo que tú pienses, lo que hace un TikToker, un YouTuber, es convertir lo que se muestra en los artículos, toda la información de los artículos, a ese contenido digital. Porque yo creo que actualmente, para las nuevas generaciones, pues les es mucho más fácil o mucho más atractivo visualizar un video en diferentes redes sociales que a lo mejor leer un artículo especializado. ¿No te pasaba eso anteriormente? sí, sabes que yo también me documento harto porque quizás la gente ve los videos, pero no sabe el trabajo que hay detrás, que uno es como que estuviera haciendo un trabajo para la universidad. Tú te documentas, tienes que leer libros, buscar los papers y en base a eso, como tú dices, traducirlo a contenido digital. Y muchas veces para un estudiante o alguien que recién está partiendo o que no tiene por qué estar relacionado con el área de la ciencia, todos los textos científicos tienen muchos tecnicismos. Entonces es medio complicado leer a la primera vez todo un artículo. Entonces es todo un trabajo, como dices tú, traducirlo para que quede de una forma entendible, que si uno lo explica, cualquier persona lo pueda entender. Yo creo que esa es una meta de un creador de contenido, que toda persona, independientemente si conoce o no conoce el tema o si es purista en diferentes áreas, pues que entienda ese contenido, ¿no? Yo creo que eso es lo que atrae al público, ¿no? A diferencia de a lo mejor un paper, porque yo me he tomado con Sí, tienes papers de toda la razón. diferentes temas, de matemáticas más que nada, de ciencias exactas, y lo leo la primera vez y no entiendo el cien por Y no ciento del entiendo nada. contenido. Y bueno, yo creo que no Sí, soy la única persona que le pasa ello. Entonces yo creo que es mucho más fácil visualizar algo de multimedia. El trabajo es para nosotros, para los creadores.
Sí, es un gran trabajo porque además lo que yo busco es como acercar la ciencia, en especial la química, porque uno generalmente ve noticias de química o de ciencia en las noticias y el experto que invitan es tan experto que explica suponiendo que las personas ya tenemos una base. Entonces, si uno no es de su tema, para partir no entiende algunas palabras que ellos ocupan. Entonces, la gracia es tratar de partir desde que se entienda la idea general, pero que todos lo puedan entender, sea o no sea tu área. Entonces, eso es un gran trabajo de atrás, porque uno tiene palabras que ya aprendió en su carrera y son palabras que los que no son de mi área no las conocen. Entonces, hay que tener un trabajo previo para traducir todo eso y explicarlo como a unos amigos, que sea cercano. Sí, efectivamente. Sin embargo, yo creo que un paper, bueno, actualmente tiene em, mucho más reputación que a lo mejor un video, ¿no? Sí, sí, obviamente para todos los artículos científicos hay que trabajar con papers, solamente papers, libros. Pero sabes que hace poco me comentaron en una comunidad de creadores de contenido de TikTok que había salido una norma de cómo citar en los videos de TikTok bajo las referencias APA, que son la serie de normas bibliográficas para las fuentes de información, como tú la escribes. Y en esas fuentes consideran, qué sé yo, textos, libros, artículos, y ahora están incluyendo TikToks. Sí, efectivamente. Vaya que eso es de ayuda para pues darle un poquito más de credibilidad, ¿no? O mucho mayor confianza al contenido que se realiza. Sí, y además he visto, no sé si tú también has visto en tu clase, que los profesores están recomendando TikTok, porque los materiales que me envían mis alumnos para preparar para las clases, en las fuentes, el profesor ya no coloca solamente el libro de texto del colegio, coloca, por ejemplo, el enlace a un video de YouTube o el enlace a un video de TikTok que explica el tema. Sí, sí, últimamente, em, bueno, varios profesores se han dado esa tarea de no únicamente utilizar quizá los medios tradicionales, sino ya dar enlaces a otro tipo de contenido. Pero yo creo que también se dio por esta cuestión que estamos viviendo actualmente sobre la pandemia, ¿no? El Sí, COVID-19, ya que considero que los docentes y bueno, y los alumnos también, pues fueron obligados a utilizar, a investigar este tipo de herramientas digitales para poder impartir o escuchar clases a distancia. No sé cómo está la cuestión allá en Chile. Actualmente, si en esta fecha que estamos actualmente, agosto de 2021, ¿cómo está la cuestión de las clases presenciales? ¿Siguen allá en clases virtuales? ¿O qué información se ha dado por allá? acá los colegios, que no sé si Ujú. se llamarán colegios en todos los países, donde estudian los niños que no son de universidad. Ok, la Eh, educación básica. Claro, y educación media, que se llama acá, como de 12 a 18 años, por ahí. Bueno, ellos volvieron a clases presenciales, pero no es obligatorio, no hay una obligación de por medio. ¿Ya? Los que quieren pueden ir, los que quieren no, y los que van son en números reducidos. Se hicieron protocolos para que volvieran en números pequeños, no en grupos grandes, no en cursos grandes. Entonces creo que es muy ¿Ya cómo parecido. está el asunto? Ajá, precisamente iba a comentar algo respecto a México. Es la misma tendencia. Actualmente, en agosto de 2021, pues igual es opcional, es voluntario. Para los tutores, los padres de familia, pues mandar a sus hijos a la escuela es completamente voluntario. No hay una obligación de por medio. Pero a diferencia de la mejor del año anterior, pues, pues como todo, ¿no? Hay algunos padres de familia que no quieren enviar a sus hijos, y otros que sí. Depende del nivel educativo. Creo que la educación básica necesita más, necesita regresar más a clases presenciales a diferencia de la educación superior, de los universitarios. Porque yo creo que la educación básica, pues, eh, son personas, son niños, son estudiantes que están en una etapa del desarrollo humano en donde necesitan moverse, desplazarse, desarrollar esas habilidades motrices, a diferencia de los universitarios. Pero bueno, la cuestión es la misma. Entonces, em, actualmente, en Chile Sí, y en México. sí, estamos iguales. Estamos iguales entonces.
Bueno, cambiando un poquito de tema, y bueno, y regresando más que nada a la química, también recuerdo haber visto un TikTok en Ciencia 1M sobre las tablas periódicas. Eh, yo tenía entendido que solo existía una tabla periódica, un tipo de tabla periódica. ¿Pero existen más? ¿Existen diferentes tipos o únicamente cambia la estructura? ¿O qué pasa con esa cuestión? Sí, ese video tuvo harta repercusión, así que estaba muy contenta que varias personas lo vieron, porque la tabla periódica que todos conocemos es una forma de ordenar los elementos químicos, ¿cierto? Por algunas propiedades. En este caso, según los números atómicos, ¿cierto? Y van todos ordenados. En cambio, después, más adelante, otros científicos fueron innovando. Entonces fueron descubriendo otras formas para ordenar los mismos elementos, ¿ya? Como resaltando que esas otras propiedades que la tabla periódica original que conocemos no. Y ahí surgieron todas estas formas extrañas o que nos parecen a nosotros bien curiosas porque no es como la normal que estamos acostumbrados de ver. Sí, he visto precisamente las estructuras diferentes o a lo mejor la organización. Pero entonces no cambia mucho de la tabla periódica original, o sea, son los mismos elementos, las mismas propiedades. Son los mismos elementos pero ubicados en un distinto orden. Por ejemplo, me recuerdo una que priorizaba un elemento químico que es el silicio, porque su creador trabajaba con ese. Entonces lo puso al centro de la tabla y los otros elementos los fue organizando según cómo se relacionaban con el silicio, que era el elemento más importante para él. Y quizá esa tabla sea útil para otros científicos que estén trabajando con silicio. Entonces puede otra tabla periódica ordenada ser útil para distintos tipos de investigaciones. Vale, vale. Ya entiendo entonces las tablas periódicas. Em, una pregunta que siempre he querido realizar a algún químico es que si un químico se sabe la tabla periódica de memoria. Oh, una muy buena pregunta, porque sabes que a mí de pequeña, de que estaba en el colegio, me hicieron aprenderme la tabla periódica en la enseñanza media, los números atómicos ordenados, de como hasta el 60 o 100, no como hasta el 60, y creo que todavía me lo sé, pero la idea es que uno no se la aprenda, porque la idea es que se organizó de esa forma para que tú viendo la tabla pudieras averiguar la mayor cantidad de información posible sin tener que saberte esa información de memoria. Entonces la gracia es saber aplicar la tabla periódica, tú tenerla y poder averiguar propiedades periódicas que se llaman, que son las propiedades de los elementos, solamente tú por ver dónde están ubicados. Entonces no es muy útil desde ese punto de vista aprenderse todas las cosas de memoria, pero sí hay datos que vienen de la tabla periódica que uno por ser químico y trabajar con ellos constantemente te lo terminas aprendiendo. Involuntariamente te lo terminas aprendiendo porque te salen los cálculos súper seguidos. Entonces llega un punto en el que ya te lo aprendes. Pero eso no es necesario porque tú puedes verlo en la tabla periódica. Entonces no necesitas saberte eso de memoria. Entonces no sería muy útil para los estudiantes que le hagan aprenderse esos datos. Sí, esa era la siguiente pregunta. ¿Crees que es necesario que los estudiantes de educación media se aprendan la tabla periódica? Pero yo creo que ya diste respuesta a esa pregunta. Claro, y la idea es ir aprendiendo las cosas al trabajarlas. Por ejemplo, le hacen ejercicios con los elementos más comunes, al solo hecho de trabajarlo ya van a aprenderse los símbolos y el nombre. Por ejemplo, que el cloro es Cl, la práctica. Pero no que sea tan aburrido o monótono de hacer una lista y aprenderse todas las abreviaciones, sino que ir trabajándolo e írselo aprendiendo. Sí, poco a poco. Prácticamente lo que se menciona es si trabajas en muchas ocasiones usando la tabla periódica o algún tipo de contenido relacionado, pues inconscientemente lo memorizas, ¿no? A lo mejor está relacionado Claro, con otro tipo de ciencias como física o matemáticas. También hay una analogía por ahí con las fórmulas. En matemáticas, en física hay muchas fórmulas y pues he conocido algunos casos de educación media, educación básica, en donde los profesores obligan a los estudiantes a que se aprendan las fórmulas, ¿no? No permiten usar formulario quizá en un examen. Pero bueno, inconscientemente se aprenden siempre y cuando las trabajes. Pero sí estoy de exacto. acuerdo La gracia es contigo, saber aplicarlas. Es saber aplicarlas aplicarlas. y al aplicarlas bien,
tú inconscientemente ya te la aprendiste. Así es, saber de dónde surgen. En este caso, las Sí, fórmulas matemáticas y en química, pues, em, no sé, conocer el porqué de las propiedades de los elementos, quizá. exactamente. También en química hay muchas fórmulas y la idea es que uno tenga un formulario que pueda aplicar y que sepas de dónde originó esa fórmula. Que muchas veces las fórmulas, que bien son matemáticas, obviamente, vienen de relacionar dos cosas. Entonces, hicieron un experimento y se dieron cuenta que tal propiedad cambiaba en tal proporción al cambiar otra. Entonces, podemos relacionar eso con una fórmula. Vale, sí, precisamente entonces, esta cuestión de la memorización, a diferencia de saber el porqué de las cosas, de dónde surgen las cosas, en este caso las fórmulas, propiedades, pues yo creo que es mucho más importante. No sé si te has topado en YouTube o quizá en TikTok este tipo de videos sobre el sistema educativo, porque yo he visto videos de varios youtubers, pero de España, igual de Chile, de México, hablando sobre el sistema educativo y prácticamente la mayoría coincide en, pues en la misma opinión. No sé si te has topado con algún tipo de contenido en donde hablen sobre exclusivamente el sistema educativo. No, sabes que sobre el sistema educativo no he visto que comenten, pero lo que sí he visto de los youtubers que sigo que crean contenido para uno aprender como estudiante, creo que tienen más llegada que quizá un estudio tradicional en colegio, porque tratan de ser más cercanos. En los colegios se sigue mucho a un temario obligatorio, que obviamente hay que pasar porque son los contenidos mínimos que se dictan para tales niveles, pero en YouTube es más cercano, quizás con ejemplos o diagramas o imágenes que al alumno lo hace ser más cercano. En cambio, en las clases formales, qué sé yo, más estricto, un pizarrón, un ejercicio, una respuesta y una fórmula. Entonces no se genera tanta quizá interés por parte del alumno. Sí, es una educación quizá un poquito más burocrática, en donde hay que seguir, como Esa era bien la palabra. mencionas, un, un programa, ¿no? Con ciertos temas. Y bueno, hay que seguir esa metodología. Pero bueno, este tipo de videos de los que menciono del sistema educativo hacen mucho énfasis en esta diferencia de la memorización y, pues aprender realmente, saber el porqué de las cosas, en este caso de matemáticas, de dónde salen las fórmulas y por qué tiene que ser así, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas, el área de un círculo, pi por r al cuadrado, ¿por qué es pi por r al cuadrado y no al cubo o no es cuatro Exacto. Y a pi? nosotros nos obligaban a aprendernos esa fórmula en la mente, pi por r cuadrado, pero nadie te pregunta o te dice, ¿y por qué es eso? ¿Por qué se le ocurrió que fuera así? Sí, la explicación y contestando a la pregunta del por qué, lo que un niño pregunta en los primeros años de vida, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por Sí, qué sucede el otro? Yo creo que eso es lo que llama la atención en los videos de TikTok, de YouTube, porque dan respuesta a preguntas pues curiosas que tienen que ver con la vida cotidiana, tienen una aplicación directa, nos vemos exacto. em, plasmados en ese tipo de videos, nos vemos, em, ¿cuál es la palabra? Nos inspiran, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero Y como que nos vuelve a sentir curiosidad. efectivamente. Pero, bueno, también dijiste que estás en esta cuestión de las clases. También impartes clases. Sí, yo estoy trabajando ahora haciendo clases particulares, vía online, de química. Entonces los alumnos me llaman para yo ayudarles a reforzar los contenidos que ven en sus clases formales en los colegios. Ah, Entonces yo les vale. ayudo a estudiar después. Ah, ok. Extra. Claro, porque muchos no entienden la materia, muchos no prestaron atención, que no entendieron por la internet, la calidad de la internet, que eran muchas personas, qué sé yo, por su clase online. Entonces yo los puedo ayudar de forma más personalizada a repasar los contenidos y que puedan estudiar bien para después dar sus pruebas. Vale. Sí, muchos estudiantes
buscan quizá una segunda opinión o ayuda en otro tipo de docentes, pero pues sí, como bien lo mencionas, de forma más particular para que se preste más atención, porque yo creo que em, una clase muy formal, o bueno, clases tradicionales, pues sí, se tiene que atender a muchos estudiantes. Y bueno, eso no depende dando del docente o quizá de la misma escuela, ¿no? Yo creo que a lo mejor ese tipo de Exacto. problemas son los que se tienen que enfrentar día a día los docentes y las autoridades educativas, ¿no? Yo creo que ese tipo de problemas a lo mejor pues no está en sus manos. Imagínate, Exacto. los grupos que están muy saturados de estudiantes y que un profesor le dé atención a cada uno de ellos y que tenga que entregar una evaluación diaria, no sé, semanal, mensual. O sea, cuestiones burocráticas. Yo creo que eso es lo Exactamente. que Imposible. imposible y es lo que no ayuda precisamente a la mejora a que los estudiantes enfoquen la atención en, pues en las clases formales, ¿no? A diferencia de otro tipo de plataformas. Pero yo creo que es bueno combinar las dos cuestiones, porque prácticamente, bueno, ya en Chile y en México, yo creo que en todo el mundo, pues todo estudiante tiene que seguir un proceso, una línea, para, para obtener certificados, ¿no? Para que le crean que estudió. Exactamente. Así que la comunicación científica ha ayudado harto desde los estudiantes y las personas que lo quieren ver por pura curiosidad para aprender más cosas. Al final esa es la conclusión de que uno busca. Sí, sí, así es. Es lo que buscan entonces, pues este tipo de videos. Pero bueno, esperemos que con el transcurso del tiempo, bueno, este tipo de videos, me refiero a los videos del sistema educativo, pero espero que con el transcurso del tiempo, em, pues cambie, ¿no? Cambie un poquito este paradigma poco a poco. Creo que la clave es la tecnología y utilizar este tipo de herramientas, de redes sociales. Por ahora, pues está TikTok, es quizá la tendencia. En algún futuro Sí, puede muy surgir útil. alguna otra red, ¿no? Sí, eso es lo bueno, que la educación siempre está tomando algún hay rol en estas redes sociales, está ahí haciéndose un espacio. Un espacio, poco a poco. Oye, ¿y no has pensado en quizá mudar tu contenido a otro tipo de plataformas? Por el momento no, siento que estoy bien con Twitter, que es donde partí escribiendo, eso me gusta harto, y ahora en TikTok, que estoy recién aprendiendo a utilizarlo, así que para hacer contenido en esas dos plataformas también demanda harto tiempo el trabajo de divulgación, así que por el momento prefiero enfocarme bien en esas dos plataformas. Ok, TikTok y Twitter. Creo que hay un público diferente en cada una de las plataformas. En mi caso, Sí, yo casi no uso Twitter. sí, yo vi que te ocupas más YouTube, ahora TikTok, Facebook. Sí, esas son las plataformas un poquito más accesibles, creo yo, porque, bueno, todavía no tengo como que la agilidad quizá para manejar un poquito más a detalle el TikTok. Es más reciente, las generaciones van cambiando como lo menciono. Creo que somos millennials, ¿no? Sí, yo creo que sí. Creo que somos como pertenecemos a esa generación. Y yo recuerdo cuando se hablaba que los millennials era la generación más reciente. Y ya está cambiando. Y hay otras dos generaciones que vienen adelante Quizás, de nosotros. La quizás generación cómo será Z. a futuro. Sí, la generación Z y la generación Alfa. A ver qué pasa en algún futuro. Entonces, química. Química se habla en ciencia 1M. De manera divulgativa, datos curiosos y únicamente química. Pero específicamente o mucho más a detalle química ambiental. Química y claro, y química aplicada al medio ambiente. Esos dos conceptos.
Vale, principalmente entonces esos dos conceptos. Pues qué bueno que estés iniciando en estas plataformas para crear ese contenido y poco a poco llegue, llegue a más personas, que esa es la idea, ¿no? Hay muchos mensajes, muchos comentarios que llegan y que a lo mejor son adecuados o nos motivan, te motivan a seguir creando ese tipo de contenidos. No sé si te ha llegado uno o muchos mensajes agradeciendo de, oye, eso no lo sabía, o vaya dato curioso, Sí, pude me han aprobar mi llegado examen. varios mensajes que les gustan los datos y dicen, oh, qué interesante esto, no lo sabía, gracias por compartirlo, está muy bueno. Y en especial recuerdo uno que me llamó la atención de una niña que me dijo, oh, yo estaba viendo este tema en mi universidad, voy a comentarle a mi profesor para que él lo vea, que también se habla de estos temas. Y eso me pareció súper interesante, que su profesor también viera el tema que yo ya estaba escribiendo. Ahí llegan las referencias, poco a poco eh, te das a conocer y llegas a más público en particular. Sí, es bueno, es lo que motiva, inspira a seguir creando Sí, este tipo de... sí, a uno le dan ganas de seguir escribiendo más porque ve que los demás se interesan también por los temas que a uno también le interesan. Sí, porque a veces en nuestro propio contexto cercano, quizá familiar, educativo, en el campo laboral, el contexto cercano de las, no sé, 50, 100 personas que se conocen alrededor, con las que se tiene contacto más presencial, pues a lo mejor es muy poco el público que le interesa pues la ciencia o este tipo de contenido que se crea, ¿no? En tu caso pues es la química y con este tipo de plataformas digitales pues se llega a mucho más público que está a cierta Exacto. distancia, te acerca Sí, de los lejanos y entonces ahí das clic, ¿no? Con ese tipo de personas. sí, me pasa lo mismo que a ti, algo común para todos los divulgadores. Hay que contactarnos de forma virtual o bueno, a distancia para precisamente conocer a más personas que realizan este tipo de contenido o piensan como tú. Y sí que muchas gracias César por contactarme justamente para hacer comunidad. Así que un gusto siempre hablar con nuevos divulgadores, conocer personas nuevas. Así que me dio mucha alegría que me contactaras para este podcast. Justamente iba a dar ese ejemplo que yo creo que el hecho de que estemos hablando a distancia y bueno, contactándonos, bueno, yo te contacté, pues nos acerca, ¿no? A pesar de que estemos a distancia, entonces poco a poco Claro, se en crea, dos países distintos, sobre todo, sí, y dos lejanos. países distintos, Sí, acercándonos precisamente a compartir este tipo de experiencias. Porque bien, como lo mencionamos anteriormente, pues a lo mejor en el contexto cercano, presencial, pues es un poquito difícil buscar, ¿no? Buscar personas que creen contenido. exactamente. Muy bien, Natalie. Muchas gracias por este tiempo que nos compartes. Ya sabemos un poquito más sobre ciencia 1M, química ambiental. Y bueno, poco a poco, pues supongo que va a crear más contenido, Natalie, para que todos los curiosos en química ambiental o en general, pues puedan ahí darle clic, ¿no? Bueno, y también en Twitter, a los que les gusta un poquito más leer esa parte de los hilos. Sí, muchas gracias César por invitarme, lo pasé súper bien en el podcast, era el primer podcast en que estaba, así que lo encontré súper entretenido y voy a seguir aumentando el contenido, trabajando en nuevas cosas más para mostrar. De eso se trata. Muy bien, gracias Natalie. No sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos de la comunidad. Darle las gracias a todas las personas que escuchan, a los que les interese el tema, y porque es súper entretenido hablar de ciencia y también ver que a las personas les gusta el tema. Así que también les mando muchos saludos a todos los que escuchen esto, que al final la gente es la que hace posible que uno escriba. De México hasta Entre todos, Chile. entre todos vamos creciendo.
Entre todos vamos creciendo. Vamos creciendo y aprendiendo. Esa es la idea, aprender juntos. Bueno, no Sí, juntos, a distancia, como sea, pero aprender. pero aprendemos. De México hasta Chile y de Chile hasta México. Muy bien, gracias Natalie. Gracias, César.